Democracia Cristiana, Matías Walker, calificó como un error de un grupo de la nueva mayoría haber hablado de un montaje en el caso Bombas durante el gobierno anterior. Nos acompaña precisamente el protagonista de esas declaraciones, el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. Diputado, buenas noches. Hola, Daniel, Mónica. Hola. ¿Por qué un error haber hablado de montaje en el caso Bombas que terminó con todos los acusados absueltos? Yo creo, Daniel, que en general se cometió un error al politizar el caso Bombas. Por una parte, el gobierno del presidente Piñera, al apurar al Ministerio Público para acusar a los inculpados, incluyendo la sacada del fiscal Alejandro Peña, ustedes se acuerdan, lo llevaron al Ministerio del Interior cuando estaba investigando precisamente el caso Bomba. Se desarticuló el grupo de fiscales que estaba investigando el caso Bomba del Ministerio Público, y creo que también dentro de nuestro sector muchos cometieron el error de hablar de montaje en el caso Bomba, porque estos hechos no hay que minimizarlos. O sea, cualquier bombazo, por pequeño que parezca, es un hecho grave. Lamentablemente después hubo este tema del pakistaní, que se le acusó, hubo falsas acusaciones. Creo que el ministro Ginzpeter personalmente cometió un error al haber inculpado a este ciudadano pakistaní, pero creo que cualquier detonación de artefacto explosivo merece la seriedad como para que no se minimice el hecho. Y creo que muchos en nuestro sector de alguna manera lo hicieron al hablar de montaje en el caso Bomba. Ni yo lo hice, ni el diputado Jorge Burgos, ni los que estábamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Algunos lo hicieron, cometieron un error. Diputado, ¿usted quedó convencido de que las personas absueltas en ese caso eran inocentes? Yo no estoy convencido. Prueba de ello es que después fueron condenados en España, no, algunos de ellos. Pero, ¿no ha sido condenado? No ellos mismos, pero otras personas después fueron finalmente detenidas en España. Condenado. De acuerdo. Pero finalmente la verdad procesal, el que tiene que probarlo es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público fue ineficaz para poder probarlo, y la Agencia Nacional de Inteligencia fue ineficaz porque tampoco proporcionó los medios de prueba, como lo dijo el exfiscal Javier Armendariz. ¿Usted piensa que son los mismos grupos de entonces los que están actuando ahora, por ejemplo, en el bombazo del metro? No lo sé, no tengo la información, pero los hechos revisten la suficiente gravedad para que eso se investigue. Me parece bien que el ministro del Interior haya invocado la ley antiterrorista con ocasión del primer bombazo en la estación del metro Los Dominicos. Creo que se hizo correctamente al coordinarse esa acción con el Ministerio Público, porque antes lo que veíamos, sobre todo cuando estaba el ministro Chávez como ministro del Interior, es una permanente disputa con el Ministerio Público. Acá hay una acción coordinada y eso me parece bien, y finalmente el Ministerio Público el que va a determinar si hay una conexión o no. Eso le parece bien. ¿Y le parece bien también el hecho de decir que como criterio general y absoluto no se va a aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía? Eso tiene que determinarlo el Ministerio Público caso a caso, de acuerdo a la eficiencia. Yo le pregunto si le parece bien como criterio del gobierno, que el gobierno diga nosotros no vamos a invocar la ley antiterrorista. Pero yo revisé las declaraciones del ministro Peñailillo y dijo que no había una idea preconcebida de no aplicar la ley antiterrorista en un lugar determinado. Él dijo que la ley antiterrorista se va a aplicar en cualquier parte de Chile. No antes. Pero como la ley antiterrorista ha sido ineficaz, Mónica, porque solamente ha terminado en condena un 10% de las querellas, muchas veces el Ministerio Público tiene que evaluar, de acuerdo a los medios probatorios que dispone, cuál es la ley más eficiente. Y muchas veces es la ley de control de armas, muchas veces es el Código Penal. Por el delito de incendio, por ejemplo, tiene una pena altísima y es más fácil comprobar la culpabilidad. Yo me quedo con lo que dijo el ministro del Interior: la ley antiterrorista se va a aplicar cuando corresponda en cualquier parte de Chile. Diputado, cuando usted dice que no está convencido de que sean inocentes las personas absueltas en el caso Bomba, ¿se puede entender eso como una situación en la cual usted cree que hubo un error de los jueces al absolverlos o que hubo un error de la Fiscalía al realizar la investigación? Reitero, yo creo que hubo un error por parte del Ministerio del Interior de desarticular el grupo que estaba investigando por parte del Ministerio Público el caso Bomba. El solo hecho de llevar al exfiscal Peña al Ministerio del Interior politizó el hecho, y él mismo lo ha reconocido como un error posteriormente. Tampoco que la Agencia Nacional de Inteligencia haya procurado medios probatorios eficientes delata también una falta de eficiencia, y por eso nosotros hemos propuesto darle a la Agencia Nacional de Inteligencia facultades operativas que hoy día no tiene. ¿No se afecta la presunción de inocencia cuando un diputado dice no estar convencido de que personas que fueron absueltas por la justicia sean inocentes? Todo lo contrario, porque yo no tengo los suficientes antecedentes que tuvieron los jueces para sopesar la prueba.
los jueces tienen que condenar más allá de toda duda razonable y son los únicos privativos de poder hacerlo. Yo tampoco tengo elementos para poder descartarlo, por eso insisto, la verdad procesal es la que acredita el Ministerio Público en juicio donde hay derechos para todos los imputados. ¿En este gobierno le parece que desde el comienzo, tomando como ejemplo lo que comenzábamos recién, de la ley antiterrorista, que en un comienzo efectivamente se dijo que no se iba a aplicar en la Araucanía, fueron las palabras textuales, tenemos muchísimas declaraciones diciendo eso, desde eso hasta otras señales se ha dicho desde la oposición que el gobierno ha sido al menos confuso, incluso dubitativo? El día del bombazo del metro escuchamos al presidente de Renovación Nacional hablar de un gobierno dubitativo, que de qué le servía ser tan certero en Santiago si había sido tan dubitativo en otras ocasiones, como por ejemplo en la Araucanía. ¿Usted concuerda con cada una de las medidas que ha tomado en materia de seguridad el gobierno? A mí me parece bien que con ocasión del primer bombazo se haya concordado con el Ministerio Público invocar la ley antiterrorista, porque ahí había un ataque con consecuencias indiscriminadas a las personas. Es distinto cuando hay un ataque, por grave que sea, a una persona determinada. Ahí el Ministerio Público tiene que tomar la decisión, y toma la decisión con la ley que tenemos. Una ley, Mónica, que es bastante ineficaz, porque desde las modificaciones a la ley antiterrorista el año 2011, que todos aprobamos, acá todos somos responsables, se obliga, en este caso, al Ministerio Público a probar que existe un ánimo terrorista, una intención de cometer un acto terrorista. Por eso es que la comisión que convocó la presidenta Bachelet probablemente va a determinar que haya tipos objetivos para poder determinar cuándo un acto es terrorista o no. Por ejemplo, existiendo detonación de artefactos explosivos y produciéndose daño o peligro a un número indiscriminado e indeterminado de personas, vamos a estar en presencia de un acto terrorista. Eso hoy día no está en la ley antiterrorista. Es más difícil, después de las modificaciones del año 2011, comprobar un acto como terrorista. Solo una cosa antes de ir al tema de la ANI, que es otro tema específico que se ha conversado estos días. En algún momento, cuando fue el 27 de febrero y se demoraron en sacar los militares a las calles, Sergio Vitar, miembro de la Concertación, sostuvo que había ciertos traumas de la Concertación para sacar a las Fuerzas Armadas en las calles. En otro tema, le pregunto yo, ¿hay algún trauma en la nueva mayoría en los temas de seguridad, de combate al terrorismo? No me cabe ninguna duda, Mónica. Acá hay mutua desconfianza y por eso la Agencia Nacional de Inteligencia nació como una institución castrada en cuanto a sus atribuciones, porque por una parte estaba este cuestionamiento por el rol que cumplieron los organismos de inteligencia durante la dictadura, tanto la DINA como la CNI, y por otra parte hubo desconfianza en lo que fue el rol de la oficina, el gobierno del presidente Patricio Aylwin. Pero han pasado ya más de 24 años y es el momento que podamos ponernos de acuerdo en tener una Agencia Nacional de Inteligencia moderna. Todas las democracias tienen el derecho de protegerse frente al terrorismo y lo tiene que hacer con instrumentos eficaces. Por lo tanto, este doble trauma yo creo que hay que superarlo y hay que tener una Agencia Nacional de Inteligencia moderna y eficiente. ¿Y esa agencia moderna y eficiente incluye que tenga agentes encubiertos propios y con capacidad para infiltrarse en organizaciones? Yo creo que es muy importante, Daniel, que tenga capacidad operativa, que tenga autonomía, se pueden tomar resguardos. Por ejemplo, cuando se va a infiltrar un grupo con un agente encubierto, se podría pedir la autorización previa al juez de garantía. A mí me gustaría más un ministro de Corte de Apelaciones, por la jerarquía, por la importancia que tienen actuaciones de este tipo. O sea, se pueden tomar los resguardos, todas las democracias modernas lo hacen, pero creo que es importante tener una Agencia Nacional de Inteligencia con autonomía. Si no, no tengamos Agencia Nacional de Inteligencia, si no vamos a darle herramientas eficaces. Y esas facultades que son tan delicadas, por ejemplo, tener posibilidad de agentes encubiertos y de infiltrarse, ¿por qué no dejarla mejor en manos de las policías que están especializadas en esas labores y que son supervisadas y que actúan por orden de la Fiscalía, que es el órgano autónomo por excelencia? ¿Por qué no dejarlo ahí? ¿Por qué armar esta...? Hoy día nuestro Sistema Nacional de Inteligencia le da facultades de inteligencia. Existen organismos de inteligencia tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones y hoy día hay que dotarlos de mayores herramientas. Pero hay un criterio de eficiencia, de especificidad
de alguna manera autonomía que tiene que tener la Agencia Nacional de Inteligencia. No puede ser la Agencia Nacional de Inteligencia un grupo de agentes que se dediquen a leer el diario, a procesar información solamente que le llegue a las policías. No puede ser que el exfiscal Armendari haya dicho que la Agencia Nacional de Inteligencia ni siquiera le pudo proveer medios de prueba, un solo medio de prueba eficaz en el caso Bomba. Es que no es legal a todo esto, porque no son parte de la prueba. Usted estaría también, porque hoy la información que entrega la Agencia Nacional de Inteligencia no es medio de prueba judicial. ¿Usted estaría por modificar eso también porque la información que recabara la Agencia Nacional de Inteligencia fuera aceptada como medio de prueba en un tribunal? Y por eso es que la Fiscalía, en el caso Bomba, y usted tiene razón, no pudo establecer como prueba muchos de los medios que estaban en poder de las policías. Esto hay que armonizarlo con el Código Procesal Penal y tenemos que establecer derechamente en la ley, tanto antiterrorista como en la Agencia Nacional de Inteligencia, que los medios probatorios deben servir en juicio para probar la culpabilidad de los acusados. Los que entregue la Agencia Nacional de Inteligencia. Yo soy partidario que tenga facultades autónomas, operativas, y que los instrumentos que recabe sirvan de medio de prueba. Finalmente, Mónica, va a ser un juez de garantía el que va a ponderar la prueba. Estos no son medios de prueba por sí mismos, pero tiene que tener la facultad, por lo menos, de ser aportados estos medios en juicio. ¿Y no debe ir eso acompañado también con que no dependa del gobierno de turno? Porque cuando una institución depende del gobierno de turno, también los riesgos son mayores de manipulación. Pero todo eso depende de los resguardos que se adopten en la ley. Yo creo que es importante que terminemos con los traumas, que este tema lo asumamos como un tema de Estado. Yo, entre paréntesis, soy partidario que exista un Ministerio de Seguridad Pública, del cual pueda depender esta Agencia Nacional de Inteligencia. Yo creo que hoy día el Ministerio del Interior tiene demasiada campo de acción. Deberíamos tener, por una especificidad mínima, un Ministerio de Seguridad Pública. Diputado, en otro tema, se aprobó por parte de la Cámara de Diputados la reforma tributaria, incluyendo este polémico artículo que permite la repatriación de capitales que hayan salido vía elusión o evasión, pagando un impuesto del 8% por una única vez. Buena parte de la bancada demócrata cristiana votó en contra, pero usted votó a favor. ¿Por qué? Yo voté a favor y efectivamente dimos libertad de acción dentro de la bancada, porque este era un tema que no estaba en el programa de gobierno, que no formaba parte del proyecto original, y yo di libertad de acción como jefe de bancada, consciente que una mayoría grande de los diputados querían votar en contra, y así lo hicieron. Yo voté a favor como jefe de bancada porque cuando uno llega a un acuerdo, en este caso el acuerdo del Senado, digámoslo derechamente, hay cosas que le pueden gustar más de un acuerdo y cosas que le pueden gustar menos. Por algo todas las partes ceden en una negociación, y a mí me parecía importante dar una señal de respaldo a indicaciones que finalmente eran del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo he votado a favor todos los proyectos, todas las indicaciones del gobierno de la presidenta Bachelet, porque entiendo que la política es un ejercicio colectivo. Dicho eso, estimo absolutamente legítimo que algunos hayan votado en contra. Era un tema muy controvertido. Yo he hablado mucho con Claudio Agostini, al igual que ustedes, y muchos diputados de la democracia cristiana, como Sergio Espejo, como Jaime Pilowski, lideraron esta oposición, a mi juicio, de manera muy válida. Era un tema muy discutible, yo por lo menos me quedé con mucha duda. Diputado, ¿cómo se entiende? Porque uno entiende que se negocia en un protocolo, pero en este caso la Alianza asegura que ellos jamás pidieron esta norma, que se vieron tan sorprendidos porque apareció a último minuto en el protocolo. En el oficialismo dicen más o menos lo que le escuchamos a usted. Bueno, hubo que votar a favor, pero tampoco es que sea una norma que nos guste. ¿Cómo se llega a esto, que una norma que todo el mundo dice que no le gusta, que todo el mundo encuentra más o menos negativa o nociva, salvo muy pocas excepciones, termina convirtiéndose en ley de la República? Es muy difícil entenderlo. Bueno, yo entiendo que esto lo propuso la bancada del Partido Socialista en el Senado, el senador Juan Pablo Letelier, que había propuesto este tema hace mucho tiempo públicamente. El gobierno lo acogió y formó parte del acuerdo del Senado. Pero para usted entonces, que no se premiara a personas que han eludido o evadido impuestos, ¿no era un tema de principios? Bueno, yo creo que siempre en esto están en cuenta los principios. Ahora, muchos países del mundo lo han hecho, este registro de capitales. A mí me merece dudas, por ejemplo, la tasa del 8%. Por más que se diga que es sobre el total del capital, y que los intereses van a generar los impuestos generales. Bueno, yo me quedé con muchas dudas, es cierto, pero insisto, en un acuerdo hay cosas más que a uno le gustan más y otras cosas que a uno le gustan menos. Me llama la atención porque si eso es así, siguiendo la lógica de usted, que he votado a favor cada una de las indicaciones y proyectos del gobierno, entiendo la política como algo colectivo, uno podría decir entonces, Matías Walker,
si se presenta de parte del gobierno un proyecto de ley, por ejemplo, de aborto como el que ha planteado el gobierno, también lo va a votar a favor. Depende de las causales. Si no, hablamos con las puestas, porque dado que es un ejercicio colectivo y que voto a favor cada una de las cosas, sí, pero acá aquí no había algo de principio en juego. Hay una diferencia, Mónica, porque en el tema de acuerdos políticos, que hubo la firma de los 5 senadores de todos los partidos políticos, ahí firmó la Democracia Cristiana, firmó el Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional, el PPD, eso es distinto a temas que son valóricos, como el tema del aborto, como el tema de la eutanasia, o como pueden haber otros temas. Por eso el día mañana, no le parecía tan valórico el día mañana me reservo el derecho absolutamente de votar en contra de algo que va en contra de mis convicciones. Yo creo que esto no era algo moral. No creo que era un tema absolutamente debatible, que puede ser opinable, porque, ojo, hay una cosa, Mónica, pragmática. Recién en 4 años más va a entrar en plena aplicación la reforma tributaria y el ministro nos dijo, mira, acá hay un vehículo para que puedan ingresar recursos para financiar la reforma educacional, la reforma de la salud a partir del próximo año, porque recordemos que este artículo 24 transitorio, que ha causado mucha polémica y con razón, solamente permite por un año este registro de capitales. Ahora, yo creo, y voy a aventurar algo, que no se va a utilizar mucho este vehículo, porque... Y me parece bien, se han tomado muchos resguardos, se va a evaluar la trazabilidad de cada uno de los fondos, se va a evaluar que no vengan de paraísos fiscales. O sea, yo creo que se le pusieron tantas condiciones, a mi juicio correctamente, porque tenemos que evitar que se ingresen dineros provenientes, por ejemplo, del lavado de activos, que no creo que sea un vehículo que se utilice mucho. Diputado, y para cerrar este tema, ¿hubo lobby, hubo personas con intereses aquí que presionaron o que hicieron ver a los diputados que era una buena idea aprobar este proyecto? No, a mí no me consta. El único que nos pidió derechamente aprobar este artículo es el ministro Arenas, con el cual nos hemos reunido todos los lunes los diputados y senadores miembros de la Comisión de Hacienda, y el ministro Arenas fue claro en decir que esta no era una indicación del senador Letelier, que era una indicación del gobierno y que esperaba que la Cámara de Diputados la aprobara. Pero, solo para cerrar, ¿y usted no le parece curioso que de no estar en el proyecto original, de no estar en el protocolo con la derecha, de solo estar en el senador Letelier, pasa a ser un tema de gobierno? Bueno, es una pregunta que tiene que responder el ministro Arenas. Yo creo que es un tema muy debatible, muy cuestionable, por eso la mayoría de los diputados de nuestra bancada votó en contra. Diputado Walker, gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Muchas gracias. Buenas noches.